Damos gracias una vez más a nuestro Dios. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 8 en adelante, dice así: la preciosa palabra de nuestro Dios. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Allí entonces el Apocalipsis, la palabra de Dios nos está mostrando tiempos finales, en donde vemos allí cuando se abrió el séptimo sello. Nos dice la palabra de Dios, aquí en Apocalipsis 8 se abrió el séptimo sello del Apocalipsis. Vamos a estar repasando un poquito esto porque esto es importante para esto que está pasando hoy, estos acontecimientos. Aquí vinieron 7 ángeles, 7 ángeles se dispusieron a tocar las 7 trompetas. Entonces 7 ángeles vienen a tocar 7 trompetas, pero salió otro ángel, ¿sí?, con el incensario de oro, lo cual representa las oraciones de los santos, o sea, las oraciones de nosotros que suben hasta el trono de Dios. Es importante ver esto porque esto nos relaciona también a todo esto que estamos mirando aquí acerca de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, que han venido pasando, porque hoy parece ser que estamos abordando esta Tercera Guerra Mundial. Esta Tercera Guerra Mundial, recordemos entonces esta fecha, 7 de octubre de 2023, ¿sí? Porque la Primera Guerra Mundial aquí empezó en 1914 y terminó en 1918, recordamos. Entonces aquí Alemania, Austria, Hungría e Italia, esta triple alianza que empezaron la guerra, y aquí vinieron a contrarrestar también estos 3 países que salieron: Francia, Gran Bretaña, Rusia, y allí esta guerra duró 4 años. Entonces la Primera Guerra Mundial, recordamos entonces aquí los 4 ángeles que salieron. Sí, también en Apocalipsis capítulo 7, entonces aquí ya entra el Apocalipsis capítulo 7, ¿sí? Porque veníamos mirando lo de los obreros de la 11ª hora, ¿sí? Porque esta guerra, Primera Guerra, se paró aquí en el mes 11, del día 11 a la hora 11, porque tenía que cumplirse esto de los obreros de la 11ª hora. Los obreros de la 11ª hora tenían que venir a trabajar esa última hora del día. Recordemos que la hora 11 dentro de la Biblia son las 5 de la tarde, entonces allí venían a traer este cumplimiento, pero estos obreros, vino un ángel también con el sello del Dios vivo. Entonces el ángel con el sello del Dios vivo vino para ponerles una señal, que fue, ¿sí?, la señal que ellos tendrían que tener como para que Dios lo reconociera. Recordamos allá entonces el pueblo de Egipto cuando también aplicaron la señal, y hoy nosotros también debemos de aplicar esta señal como la iglesia de Dios. Entonces, después de que vino el Señor Jesús en la cuenta cruz del Calvario, Él vino y puso esta señal a sus discípulos con el bautismo del Espíritu del Espíritu Santo. Entonces, esta es la señal para el cristiano, el bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que también hay una marca de la bestia, que también viene la marca de la bestia. Entonces, aquí esto también representa la tierra. Vemos acá la tierra, ¿sí? Y estos 4 ángeles estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, y ellos detuvieron los vientos. Entonces, aquí también recordamos que vientos representa guerras. Entonces aquí está las guerras, la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial, porque estos conflictos son mundiales. Entonces vientos es guerras, conflictos, todas estas cosas. Entonces allí un poco porque estamos vigilando hoy el conflicto que hay en el Medio Oriente, porque esto nos muestra a nosotros que Israel siempre Dios lo puso como el reloj para que nosotros pudiéramos estar atentos y vigilantes de todos estos acontecimientos bíblicos que se vienen. Entonces el Señor Jesús profetizó en su día, cuando estaba aquí en esta tierra, que habrían pestes, hambre y terremotos, ¿sí?, y que eso sería principio de dolores. Él está hablando de estos tiempos apocalípticos que se aproximan. Entonces vemos que allí Dios está lidiando con estos obreros, que estos obreros representan a 144,000, que son los que son sellados, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Entonces 12 por 12, eso nos da 144,000 que van a ser sellados.
Y aquí viene también el cumplimiento de Apocalipsis 11 con dos profetas. Nos habla Apocalipsis 11 que vienen los dos testigos de Dios, los dos olivos. Ellos vienen vestidos de silicio porque ellos traerán el cumplimiento de la palabra de Dios. Y a ellos se les dio un tiempo también para profetizar, y eso fueron 1260 días, lo cual equivale a 42 meses o a 3 años y medio. Este es un tiempo exacto que se les da a ellos. Y estos dos profetas son Moisés y Elías. Entonces, estos dos profetas vienen para recoger estos 144,000 y llevarlos, como nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, ellos los reunirán en el monte Sinaí para, ellos allí están con el Cordero ya. Entonces vemos ahí con el Mesías, vemos ahí que esto es importante porque ahí nos está mostrando el séptimo sello, pero el sexto sello también se abre con la gran tribulación. Entonces vamos a mirar aquí también, porque el primero, segundo y tercero y cuarto sello, entonces miramos acá los tres primeros sellos, los cuatro primeros sellos. Recordamos que esto representa siete edades, las 7 edades de la iglesia. Es importante porque Cristo se ha venido aquí a través de todos estos aproximadamente 2000 años, a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces Él se viene aquí a través de estas 7 edades de la iglesia, y aquí en este primero, segundo, tercero y cuarto sello viene esto cuando la palabra nos muestra aquí del libro de los sellos, en el Apocalipsis capítulo 6, nos está hablando vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oyó a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré ya que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces allí es donde sale también el anticristo, sí, personificando también lo que es la obra de Dios, la obra de Cristo. Entonces allí sale en un caballo, montado en un caballo blanco, con apariencia de piedad, y lo vemos entonces allí, que el anticristo cabalgó el primer caballo, segundo y tercer y cuarto caballo, porque allí estos sellos nos están mostrando este jinete que cabalgó estos cuatro caballos. Entonces fue el anticristo a través de las 7 edades de la iglesia, que primero se vino montado en un caballo blanco y después cambió a un caballo bermejo, ¿sí? Porque se manchó con la sangre, porque se le dio una espada y se manchó con la sangre de los mártires de Dios, los cristianos primitivos. Y aquí ya el caballo tornó a ser negro y se le dio una balanza. Entonces ahí trajo hambre, trajo muchas cosas ahí en los tiempos del oscurantismo, en la Reforma. Y aquí también en el cuarto sello viene ya el caballo y se torna amarillo, porque allí nos muestra que fue muerte, era la muerte y que la le seguía. Entonces allí vemos estos cuatro poderes, estos cuatro caballos que los monta un jinete, el cual es el anticristo, pero los cuatro seres vivientes también están del otro lado de Dios también para pelear contra ese caballo que vino cabalgando. Y ahí están entre los cuatro seres vivientes el león, el buey, la cara de hombre y el águila. Entonces allí se vino Dios también a través de esto, pero ya el quinto sello que lo vemos aquí, entonces el quinto sello tiene que ver con Israel, con todo esto que estamos hablando, porque este programa hace parte para Israel en la última semana 70. Entonces vemos ahí en Apocalipsis 6, verso 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, estos habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, estos son judíos que cuando aquí en la Segunda Guerra Mundial Hitler los concentró en campos de concentración, él los recogió en toda Europa, y aproximadamente nos dice que fueron 6 millones de judíos o de israelitas. Entonces, estos 6 millones fueron ¿qué? Víctimas del holocausto nazi por la Alemania nazi. Entonces ahí vemos cómo estos judíos después clamaban, ¿sí? Allí por el testimonio que ellos tenían y por causa de la palabra de Dios, pero no tenían el testimonio de Cristo porque ellos no creían en el Mesías, sino que ellos tenían testimonio y guardaban la palabra o guardaban la Torá, porque estos judíos eran judíos ortodoxos, eran judíos,
¿sí? Que no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Entonces ahí vemos un poco lo que es esto, lo que es Israel, porque allí la palabra de Dios nos dice que ellos pedían justicia, ¿sí? A Dios y clamaban y decían y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Entonces ellos pedían justicia y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces ahí está también estos 144,000 sus consiervos, ¿sí? Que esperasen, les mandó la palabra de Dios que esperasen hasta que ellos fueran reunidos también. Entonces estamos hablando de Israel, estamos hablando de las 70 semanas de Daniel para el pueblo de Israel, porque la profecía era que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, le dice el ángel Gabriel a Daniel. Entonces ahí vemos lo que es el mensaje de las 70 semanas de Daniel, que esto es importantísimo porque esto tiene que ver con Israel, con las trompetas y con estas almas que están aquí, estas almas que están bajo el altar. Entonces aquí ellas están bajo el altar, están esperando, ¿sí? También este tiempo que se aproxima. Entonces allí importante porque estos judíos que fueron muertos por la Segunda Guerra Mundial, por la Alemania nazi, ellos fueron aproximadamente 6 millones los que fueron víctimas de allí. Y hoy vemos entonces que Israel hay 7.200.000 aproximadamente en el país de Israel. ¿Sí? Y hay aproximadamente 15 a 16 millones alrededor del mundo de israelitas. Entonces vemos aquí que esto fue muy grande porque en Europa habían 9 millones de judíos y allí ellos fueron recogidos por toda Europa para llevarlos allí a los campos de concentración para el holocausto nazi. Entonces allí miramos cómo todas estas guerras y todas estas cosas siempre han perseguido, ¿sí? A el pueblo de Dios, a los judíos y también a los cristianos. Entonces una cosa son los judíos, el pueblo de Israel, y otra cosa son los cristianos, porque Dios lidia con Israel, pero también lidia con la iglesia. Entonces vemos aquí la iglesia, que esto la iglesia es importante porque en el sexto sello, miramos aquí que ya vimos los primeros 4 sellos, el quinto sello, el séptimo sello, pero el sexto sello nos muestra la palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 5 y el verso 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces dice en el verso 12 del Apocalipsis capítulo 6: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces ahí donde vemos el sexto sello, porque aquí el sexto sello tiene que ver con la gran tribulación. Esto es importante porque en la gran tribulación, se abre la gran tribulación, y se abre con ¿qué? Con un terremoto. Entonces vemos acá que esto se abre con un terremoto, porque el Señor Jesús dijo que habrían terremotos. Se abre con un terremoto, y también dice que el sol se oscureció, ¿sí? Y bueno, ahí donde nos está hablando de estas cosas que vendrán, los juicios apocalípticos que vendrán sobre los que moran, los que quedan en la tierra. Entonces allí la iglesia, porque Dios lidia con la iglesia, pero el de esta iglesia siempre ha sacado, ¿sí? Una novia. Entonces a través de todos los tiempos, y hoy hace lo mismo. Entonces a través de la iglesia saca la novia, que son, la novia son los redimidos o sus redimidos, lo cual es la novia de Cristo. Entonces esta novia, cuando termina las 7 años de la iglesia, entonces esta novia sube aquí al rapto. Entonces vemos aquí el rapto, por eso la novia no pasará por la gran tribulación,
porque Cristo ya murió por ella. Entonces allí Cristo llevó en su cuerpo, bueno, aquí en la cuenta cruz del Calvario, sobre él los pecados, los juicios fueron sobre él de estos redimidos. Entonces estos redimidos él los saca para llevarlos a la gloria, ¿sí? Por 3 años y medio. Entonces recordemos aquí estos 3 años y medio que son lo que van a profetizar Moisés y Elías, ¿sí? Sobre esta tierra. Entonces ahí vienen los juicios, vienen las copas de la ira de Dios, viene todo esto que es la gran tribulación. Entonces allí viene la guerra, todas estas cosas, se empieza la tercera guerra mundial. Esta guerra mundial está ya en camino o está ya prácticamente, porque aquí hay muchos conflictos y aquí, ¿quién podrá detener esto? Estas guerras que están pasando. Entonces hay como 5 o 6 conflictos mundiales, ¿sí? Alrededor del mundo hoy. Entonces estamos mirando un poco, vamos a mirar también un poco el mensaje esta hora final, que nos dice aquí en la aplicación La Mesa. Vamos a mirar un poco este mensaje, 3 clases de creyentes. Ahí en el párrafo 321 nos dice: veo cómo es que no puede haber esperanza, porque esto lo enseñó en el año 1963, hace más aproximadamente 60 años, y dice: no puede haber esperanza, Señor, se aproxima si ellos comienzan a lanzarse en esas bombas, el uno sobre el otro, Señor, no habrá ningún frente de batalla. Ellos se destruirán el uno al otro. Y Señor, eso está esperando allí, y aún la Biblia dice que los cielos enteros y la tierra arderán. Dios, yo veo esa hora llegando. Entonces allí nos está profetizando, ¿sí? El séptimo ángel, un profeta para este tiempo final, que vio estos tiempos, nos muestra estos tiempos para que nosotros podamos andar a la luz de las escrituras, como nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, este conflicto empezó con la OTAN, con Rusia. La OTAN son varios países de Europa aliados con Estados Unidos. Ellos son la Organización del Tratado Atlántico Norte, en donde hay aproximadamente 31 países, ¿sí? En donde ellos firmaron acuerdos para no agredirse, y también para protegerse. Entonces aquí viene Rusia, que es comunismo. Rusia siempre ha sido comunismo, para pelear contra estos países, ¿sí? Porque Rusia quiere rescatar a Ucrania y a otros países que se han ido para la OTAN, que hacían parte de la Unión Soviética. Entonces ahí importantísimo también mirar esto de Israel y Hamas, porque allí se vino el conflicto, ahora se ha extendido sobre otras naciones, ¿sí? Vemos que Hamas es, este grupo es patrocinado por Irán, ¿sí? Entonces vemos que aquí Irán también está metido en esta guerra, pero Irán tiene sus grupos, pues sus movimientos que son chiitas en varios países. Está Hezbollah en el Líbano, está los hutíes allá en Yemen, que están haciendo la guerra sobre la parte marítima, sobre ese lugar del Mar Rojo, ¿sí? Y también vemos a Irán con Pakistán, y también vemos a Siria e Irak, porque ahí tienen varios movimientos en donde hoy Estados Unidos lo está bombardeando. Entonces ahí vemos el conflicto. Esto se va a agrandar cada día más, ¿sí? También vemos el conflicto entre las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, porque Corea del Sur, Japón y Estados Unidos también están en esta alianza, triple alianza, para pelear contra Corea del Norte, que también es comunismo. Entonces vemos ahí, ¿sí? Comunismo. Kim Jong-un, ¿sí? Está tirando misiles, pruebas de armas nucleares, él los tira como si fueran pólvora, ¿sí? Entonces vemos ahí el peligro que hay, porque allí nos está mostrando el mensaje 3 clases de creyentes, que en cualquier momento ellos se destruirán al uno al otro. Entonces nosotros debemos estar preparados como pueblo de Dios para poder alcanzar esto, lo que es el rapto. Pero el rapto, ¿sí? Nosotros necesitamos pasar por esto que es la señal, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo. Es importantísimo nosotros entrar en esto, porque también se viene la marca de la iglesia, la marca de la bestia, que va a perseguir a la iglesia que se queda. Entonces la iglesia que se queda, porque recordemos las 10 vírgenes, sí, unas se quedaron y las otras se fueron, sí, porque se apercibieron. Entonces allí está lo que es la gran tribulación. Entonces la iglesia sí pasa por la gran tribulación, pero la novia no. La novia sube en el rapto. Entonces allí va a haber persecución
para la iglesia y Dios lidiando con lo que es Israel, ¿sí? Este pueblo de la hora undécima, los obreros de la hora undécima, según Mateo 20. Entonces allí nos muestra un poco el cuadro de lo que ha sido todo esto. Vemos ahí entonces cómo la palabra de Dios nos está mostrando este día final. Y ahí entonces una vez más vamos a seguir estudiando. Entonces, una vez más el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.